Hola mis queridos amantes de las visual novels, soy Suki Novels con el primer video resumen de conferencia de novelas visuales traducido al español con el tema motores de desarrollo para novelas visuales. Espero sea de su agrado y comencemos. Bueno chicos, ya estamos con el primer video de conferencia de novelas visuales. Originalmente este canal, el canal que están viendo en pantalla, realiza conferencias con algunos de los desarrolladores de la industria de videojuegos de diferentes ámbitos y la mayor parte de sus conferencias son en inglés, entonces he decidido realizar un pequeño resumen y a la vez una traducción de las mismas para poder dar un mayor alcance de esta iniciativa que ya lleva bastante tiempo con el tema de las conferencias. En otro momento, si es que logro encontrar más información, intentaré dar un pequeño trasfondo de este canal. El conferencista del día de hoy es John Fedoran. Es un diseñador técnico y un ingeniero en software, quien va a estar a cargo de esta conferencia con el tema de motores de juegos para desarrollo de novelas visuales. John Fedoran es el conferencista de este video. Es un diseñador técnico de juegos con una formación profesional como ingeniero en software que reside actualmente en Corea del Sur. Es un apasionado técnico diseñador de videojuegos, formado profesionalmente como ingeniero en software, quien empezó su pasión por los videojuegos a una edad temprana. Él más tarde se graduó en el Instituto de Tecnología de DigiPen con un título en Ciencias en el diseño de videojuegos y una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Ciencias de Bradley. Y por más de una década, John ha ganado una gran experticia y experiencia en el desarrollo de videojuegos, trabajando en diferentes roles, desde diseñador de videojuegos hasta dirigir equipos de programadores de diseño de gráficos o de interfaz gráfica de usuario. Tiene una amplia trayectoria y experiencia trabajando en industria de videojuegos, además de haber trabajado en compañías como LucasArts para el desarrollo del juego Star Wars 1303, y ha elaborado más de 10 libros con respecto al desarrollo de juegos, y además de ser un galardonado productor de video. Bueno, esto sería una pequeña introducción del conferencista. En la descripción del video les dejaré un link de su página personal donde pueden encontrar una biografía y algunos de sus trabajos. Y vamos con el tema. El tema de su conferencia es Game Engines for OELVN Development, o motores de juegos para novelas visuales. Obviamente, para dar introducción a este tema, el conferencista realiza una pequeña encuesta, que es la siguiente, como ustedes pueden ver en pantalla. ¿Qué motores has utilizado? Obviamente esa es una pregunta que realiza a los desarrolladores y a las personas que han asistido a este evento, donde el 57% de las personas responden haber utilizado Ren'Py, un 36% menciona haber utilizado Unity, un 25% Tyranno Wilder, un 10% otros y un 0% ninguno. Obviamente, si se dan cuenta, los porcentajes no suman el 100% por el hecho de que esta es una encuesta con opciones con selección múltiple, es decir, selecciona más de una opción, y es muy probable de que hayan desarrolladores que hayan utilizado más de un motor gráfico o dos a la vez, dependiendo del proyecto en el que estén
trabajando. También realiza una siguiente pregunta en esta pequeña encuesta. ¿Cuántas novelas visuales has realizado o has creado? Donde el 50% de los participantes dicen que no han empezado todavía una. El 30% de estos dicen que están trabajando actualmente en su primer título. Un 5% indica haber lanzado su primer título de novela visual terminada. Y un 14% indica haber lanzado más de un título. Esta sería la traducción exacta con respecto al pequeño apartado de preguntas que hace a la audiencia, y con esta breve encuesta para poder sondear más o menos en qué grado de experticia y de conocimiento tienen los desarrolladores con respecto al uso de estos motores para crear videojuegos, específicamente en la creación de novelas visuales. Aquí tenemos una imagen de un desarrollador bastante curiosa, de hecho. Aquí, según afirma John Fedoran, ha trabajado en diversos proyectos con una amplia experiencia tanto en juegos pequeños como en juegos de tipo AAA. Aquí también nos indicaba el conferencista, y esto ya lo hice énfasis en la pequeña introducción de este ingeniero en software y diseñador técnico de videojuegos. Indica de que ha elaborado más de 8 libros con respecto al desarrollo de videojuegos, especialmente en Unity y otros motores de juegos, tal como se muestra aquí en pantalla. Adicionalmente, recalcó haber participado en la creación de diversas novelas visuales, como las que se muestran en pantalla. Si conocen alguna de estas novelas visuales, chicos, por favor coméntenla en la cajita de comentarios. Y finalmente, realizada esta pequeño preámbulo, el conferencista procede a abordar el tema central. ¿Cuáles son los pros y contras de los motores de novelas visuales? Aquí, como se pueden observar, aquí tenemos algunas herramientas bastante conocidas. Está Twine, Cyrano Builder, Ren'Py, Visual Novel Maker, Game Maker Studio, Novelty, Unity. El autor, por tema de tiempo, va a abordar solamente algunas de ellas, las más populares. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Con la primera herramienta, que es Twine. Aquí, según la descripción del conferencista, menciona que Twine es una herramienta interesante. Un ejemplo claro de ello es en haber permitido la creación de este juego de Depression Quest. Ustedes probablemente lo conozcan. Un juego con mucha narrativa. Es bastante útil la herramienta de Twine para escritores, para aquellas personas sobre todo que buscan una aplicación ligera. Afirma el autor también que la herramienta es sencilla de utilizar, en donde maneja una interfaz con diferentes cuadros, y cada cuadro sirve para poder generar el script o escribir el guión del juego. Y si se desea saltar de una sección a otra, únicamente se debe escribir en el código el fragmento de script resaltado, tal como se muestra ahí, con el condicional con el fragmento de should I continue, y colocas la flecha de continue. Y para finalizar el bloque, le pones edit now y end story. Bueno, aquí el autor no profundiza mucho en cómo generar la estructura de una novela visual con esta herramienta, simplemente lo describe de forma breve. Y aquí comienza a describir las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de Twine? Twine es completamente gratis.
El programa en su versión completa, de hecho es la única versión que existe, no cuesta nada. Es totalmente gratis el programa. Cuenta con una interfaz simple, otra de sus ventajas. Es bastante sencilla y simple de utilizar. Una ventaja muy interesante es muy fácil para ver el flujo de la historia. Esto es perfecto para aquellas novelas visuales que manejen tomas de decisión, manejo de variables, en donde la ramificación de la historia se extiende y es muy fácil llevar un control de esta. Y permite exportar como HTML. Esta es otra de las ventajas para poder crear, digamos, juegos basados en la web. Y aquí tenemos un ejemplo de un juego creado mediante el uso de Twine. El juego creado por Anima Chambers, que es Azathoth Wake. Como se puede observar. Y también tenemos otro juego que es bastante curioso, creado mediante Twine. Es un juego llamado RPG Combat Demo del autor Guy 231. Además, el conferencista resaltó en que Twine tiene algunas desventajas. Primero, no puedes embeber contenido multimedia, es decir, no puedes colocarle videos, sonidos, imágenes. Otra de sus desventajas es que carece de menús u opciones. Y finalmente no luce como una novela visual, porque ustedes utilizan el programa, es más como un programa que maneja un esquema visual para poder dar control a la historia, pero no es que luce como una novela visual como tal al momento de ejecutar el programa. Y según resalta John, Twine es perfecto si es que tú eres un escritor, y de eso iba a hablar más tarde conforme avance en la conferencia. Vamos con Tyranno Wilder. Según John, Tyranno Wilder, el motor en sí mismo es intuitivo, con aspectos de arrastrar y colocar e ir construyendo la novela visual. Tal como se observa en el ejemplo, es básicamente una interfaz muy intuitiva, basado en arrastrar elementos y colocarlos en un determinado momento o campo. Y aquí menciona que una de las novelas visuales creadas con Tyranno Wilder es Okago Quest, del equipo de desarrollo de K-Project, como se observa en pantalla. Alguna de sus ventajas con respecto a Tyranno Wilder es que es un editor visual con el característico de arrastrar y colocar. Según John, es perfecto para aquellos que temen o sienten que puede ser abrumador la programación o la elaboración de código. También tiene soporte para archivos de tipo lib 2D. Esto es bastante común en novelas visuales que busquen incorporar una animación en 2D. También permite exportar archivos para Windows, Mac, web, móviles. Esas serían sus tres ventajas principales. Y algunas de sus desventajas que tiene es que para poder exportar o para poder hacer uso completo del programa, debes pagar por un valor de $15 una sola vez. Es básicamente para poder adquirir la licencia del programa. Carece de algunas opciones y no tiene soporte para Linux todavía. Obviamente esto del soporte para Linux es a la fecha de la conferencia, que fue en el año 2017, 26 de enero. El siguiente motor que comenta que tome en cuenta John para este análisis es REM.
Ren'Py es bastante popular, utilizado para crear diversos títulos de novelas visuales. Un ejemplo claro de ello es el juego de Kate, An Analogy Story. Como ustedes pueden observar, es una novela bastante popular en Steam. Con lo que respecta a lo que dice John, es que Ren'Py puede ser un poco abrumador al inicio, un poco intimidante por el tema de que usas código, pero no es complicado en cierta forma. Presenta otro juego llamado The Seasons of the Wolf, que es básicamente como un RPG, un sistema de combates creado en Ren'Py del desarrollador Winter Wolves. Algunas de sus ventajas que menciona con respecto a Ren'Py es que es gratis. Es un motor de novelas visuales de tipo open source. El programa es completamente gratis, muy estable y te permite habilitar cambios y personalizarlo a tu gusto. Esto se refiere a que nosotros podemos realizar cambios en el motor gráfico, en el motor de Ren'Py y adaptarlo de acuerdo a la necesidad que se tenga en ese momento para elaborar un determinado proyecto. Un ejemplo, puedes cambiarle el menú, el estilo del menú, puedes cambiarle algunas variables con respecto al archivo options, entre otros. Otra de las ventajas que menciona John es que Ren'Py, es decir, el motor en sí mismo, tiene una gran documentación, por lo cual facilita su manejo y se pueden incorporar diferentes elementos según el tipo de juego que se esté realizando. Por ejemplo, los image maps, lo que es para los mapas, o image puros. Y la comunidad de Ren'Py es muy grande, es bastante amplia, por tanto es mucho más fácil poder recibir el apoyo de otros desarrolladores para poder solventar ciertas dudas, además de ser una comunidad bastante activa. Otra de sus esas serían las tres ventajas que menciona John. Y entre sus principales desventajas con respecto a Ren'Py es que debes programar. Aunque seas un escritor o un artista, debes programar. Eso es lo que menciona John. Debes aprender a programar en Ren'Py. Otra de sus desventajas que menciona es que no puedes exportar a formato web los juegos. No es como el caso de Twain, que permite exportar HTML. Y también otra de sus desventajas que menciona John es que no tiene soporte para el lib2d. Algo bastante curioso. Chicos, cabe recalcar que esta conferencia fue realizada en el 2017, así que puede que hasta la fecha las características de Ren'Py hayan cambiado bastante. Entonces, de eso ya hablaré en otro video con respecto a esto. Ahora, volviendo con el tema de la conferencia, pasamos al siguiente motor de novelas visuales, que es GameMaker. Según John, dicen que no estamos hablando de GameMaker Studio, sino de la propia herramienta de GameMaker. Un motor de novelas visuales que permite elaborar juegos muy interesantes. Tiene una variedad de opciones. Y aquí nos muestra un ejemplo, un juego que se puede crear mediante GameMaker es Cinders. Un juego elaborado por el equipo de desarrollo Moonful, donde maneja diferentes aspectos muy visuales. En otras herramientas puede que no sea muy fácil de manejar y que GameMaker
facilita mucho esta cuestión. Aquí también mencionaba el John de que si has trabajado antes con otros motores de novelas visuales, tienes cierta experiencia especialmente para construir ciertas cosas por ti mismo, además del añadido de la forma visual de creación. GameMaker es la herramienta adecuada para crear un proyecto visualmente agradable e impresionante. Aquí lo particular de John es que no pudo profundizar mucho en qué ventajas o desventajas tenía esta herramienta, por tanto no se saltó al siguiente motor por tema de tiempo. Abordó la herramienta de Unity como siguiente punto. Aquí menciona de que Unity también permite crear novelas visuales con ciertas opciones que no te dan otras herramientas. Un ejemplo es el juego de Angels and Demigods desarrollado por 7K Studios. ¿Qué es lo particular de este juego? Como ustedes observarán en pantalla, es que es un juego de realidad virtual basado en una novela visual. Bueno, no basado, es más bien un juego de realidad virtual que maneja el concepto de novela visual. A eso se refiere John. Otro ejemplo bastante claro del uso de Unity para la creación de novelas visuales es el juego de Geralt, la Interactive Period Drama del grupo de desarrollo Witchfire. ¿Y qué es lo particular de esta escena que ustedes pueden observar? Es que tenemos gráficos 3D y combina gráficos 2D, que es lo bastante potente de Unity con respecto a otros motores de novelas visuales. Algunas de las ventajas de Unity, como primer ventaja, es que es multiplataforma. Por ejemplo, para la creación de juegos tipo VR, como se mencionó con el juego de Angels and Demigods. Es un editor visual. Este es perfecto para los artistas visuales que formen parte de la industria de videojuegos y que deseen modificar cómo luce un objeto de forma determinada. Unity es una opción muy adecuada. Como tercera ventaja es que tiene una gran documentación. Hay gente cuyo trabajo de tiempo completo es escribir documentación para Unity. Otra de sus ventajas es que tiene una tienda de assets. Tiene diferentes cosas que se pueden incluir en tu proyecto, las cuales para su elaboración requieren programación. Dichos assets se pueden encontrar en esta tienda de Unity. Te requerirá más o menos saber cómo programar, por tanto esta opción es adecuada para ahorrar tiempo. Otra de sus ventajas es que hay perspectivas de trabajo en términos de crear cosas para Unity. Básicamente, si deseas conseguir un trabajo en la industria tradicional de videojuegos, que tengas a Unity en tu resumen de experiencia, es decir, en tu hoja de vida o como parte de tus habilidades, es una muy buena opción. Sin embargo, Unity también tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, el tema de que puede costar. Dependiendo de lo que estés haciendo, por ejemplo, por decir que tu equipo de desarrollo obtiene ganancias con el proyecto que han presentado, obtienen ganancias de un estimado de $100,000 anuales. Es obligatorio pagar Unity y es algo un poco triste. Otra de sus desventajas son los recursos cerrados. Si por algún motivo en la elaboración del videojuego estás construyendo cosas dentro de Unity, y es posible que trabajando con los recursos de Unity alguno de ellos tengan un bug. Estos debes ajustar los lineamientos de dichos recursos al juego. Obviamente que al momento que se presenta estos bugs, el equipo de Unity resuelve estos problemas y es necesario realizar dichos ajustes como desarrolladores para poder hacer que el juego funcione. Otra de las desventajas de Unity es que la curva de aprendizaje es alta. Debes aprender con el motor de Unity.
debes aprender cómo funciona el motor de Unity en sí mismo, con lo cual serás capaz de elaborar código para crear cosas dentro de este motor gráfico. Y otra de las desventajas que es bastante claro es debes programar, debes tener conocimiento de programación. Entonces, una vez realizado este análisis con los diferentes motores, según explica John, aquí surge la gran pregunta: ¿qué motor debería usar para mi novela visual? Para las personas que son puramente escritoras, es decir, aquellas que dedican única y exclusivamente parte de su tiempo y esfuerzo en escribir historias y que de alguna manera deseen organizar esta información, para ellos es recomendable utilizar Twain o RenPy. Twain por el tema de que al ser un programa muy simple de utilizar, permite organizar de mejor forma la información y permite tener un mejor control de la historia con respecto a la forma en cómo se visualiza el flujo de la misma. O RenPy, que también maneja una forma intuitiva para poder empezar desde cero para aprender a programar, con lo cual no es muy complejo. Para aquellos desarrolladores que son artistas, te sugiero utilizar TyranoWheeler, RenPy o Unity. Si no deseas profundizar mucho en código, estas son opciones recomendadas. También menciona John de que para aquellas personas que formen parte de un equipo de desarrollo y que tengan la habilidad de manejar los controles de versión, es muy recomendable utilizar RenPy y Unity. John recalcaba bastante en puntos anteriores de que Unity es más orientado a la industria tradicional de videojuegos, al tener esa perspectiva o esa percepción de que si como desarrollador tienes habilidades en Unity, es muy probable que puedas encontrar trabajo dentro de la industria de videojuegos. Y recomendaba John de que Unity sea utilizado más cuando se trabaja en equipos de desarrollo. Puedes trabajar por sí solo, por ti mismo, pero Unity, al ser una herramienta que tiene muchas opciones, es mucho mejor trabajar con un grupo de profesionales que tengan un cierto dominio en un campo específico. Y eso sería todo con respecto a esta conferencia que dio John. Finaliza esta conferencia con esta imagen, dice thank you. Y aquí hay un apartado de preguntas, básicamente le hacen algunas preguntas. Yo resalté 3 preguntas, escogí 3 preguntas que me parecieron importantes con respecto al final de esta conferencia. La primera pregunta que le hicieron, y es muy interesante: ¿cómo controlas la versión del motor? A lo que se refiere es que los motores de los juegos en general siempre van a estar en constante actualización. Es muy probable que pasar de una versión a otra genere ciertos cambios significativos o que algunos fragmentos de código no sean reutilizables en la siguiente versión o que haya cambiado alguna cuestión en específico. Entonces, John decía de que utilizaba una herramienta llamada SVN. Las siglas de SVN significa Apache Subversion o Subversion, Apache Subversion. Como ustedes pueden observar, es una herramienta para el control de versiones open source. Subversion es una herramienta de control de versiones open source basada en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de un sistema de ficheros. De esta forma pueden controlar las versiones que se van incorporando en el motor que se esté trabajando para un tipo de juego en específico. John recalca mucho en utilizar RenPy por el tema de que es un motor de novelas visuales estable para crear juegos que no requieran mucha complejidad, especialmente si deseas iniciar en este mundo.
También menciona de que se puede crear juegos de tipo 2D, como lo clásico de las novelas visuales o para proyectos más básicos. También John recalcaba de que se podían crear juegos como los que se mencionó anteriormente, como un juego RPG de combates por turnos, entre otros. Otra de las preguntas que le hicieron fue ¿cuánto tiempo me tomaría aprender Unity? John de forma cómica dice depende si compras mi libro y se ríe por un momento. Dice que en realidad dependerá de aquello que desees crear. Tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, no hay un sistema de guardado construido y he tenido que elaborarlo. Eso es lo que mencionaba John con respecto a esta pregunta. Y finalmente la última pregunta que le realizan a él es ¿qué lenguaje es recomendado para trabajar con Unity? Y él simplemente responde C#, altamente recomendado. Y eso, chicos, sería todo con respecto a esta conferencia. De hecho, tiene más o menos la misma duración con respecto al video original. Espero que haya sido de su agrado. Para futuros videos intentaré resumirlo un poco más, pero habían algunas cosas interesantes de esta conferencia y me parece importante no dejarlo fuera, porque era parte de lo que explicaba el autor John. Sin más que decir, chicos, no se olviden de comentar si les gustó el video, pulsarme arriba. Y si desean más contenido de este tipo, no olviden suscribirse. Y pronto les traeré otro video más de forma resumida y traducida al español.